relativa y hay una recampesinización absoluta. Las personas que vivían en el campo en el año 50 eran 1.900.000. El 2001, 3.100.000. El 2012, 3.200.000. Y está calculado que al 2020 van a ser 3.400.000. Disminuye la importancia relativa, se incrementa el número absoluto de personas que viven en el campo. Descampesinización y recampesinización de la sociedad boliviana. ¿Por qué es importante esto? Porque si solamente hubiéramos tenido un proceso de descampesinización absoluta, no se podía haber entendido por qué en el año 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 el movimiento campesino fue tan importante para modificar el sistema político boliviano. Pierde importancia porcentual, pero no disminuye el número de familias campesinas, sino que el número de familias campesinas se va a incrementar más lento, crece más lento. Más crece la gente en la ciudad, pero la gente que vive en el campo crece. Solamente que tiene una tasa de crecimiento, digamos, de una gradiente de 15 grados, y la gradiente de la urbana debe ser de unos 45 grados. Este es un hecho muy importante porque creo que es la única sociedad latinoamericana que tiene esta cualidad de descampesinización y de recampesinización simultáneamente. Creo encontrar en esta cualidad específica de la sociedad boliviana un elemento demográfico de la importancia luego política de las organizaciones campesinas e indígenas en todo este ciclo rebelde de los años 2000. Es decir, hay una base demográfica, no solamente una base organizativa y discursiva, sino también hay una base demográfica de qué pasó en los años 2000 cuando se produjeron los cambios políticos de la sociedad boliviana. Siguiente. Esta es una gráfica del asalariamiento. El rojo es de los trabajadores que tienen un salario fijo, el rojo es el sector público, el azul es el privado, y como a partir del 2015 se invierte y el sector privado es más importante que el sector público. Estas son las personas que tienen no solamente un salario, sino que tienen seguridad social y que tienen aporte a las AFPs y que están bajo la Ley General del Trabajo. Los analfabetos el año 50 eran el 73% de las personas analfabetas. El año 92 el 20%. Y ahora estamos con una tasa de analfabetismo del 2.4%. Las personas que están en primaria, los primeros 6 años llegan al 77%, pero los que pasan a la secundaria llegan a un 14%. Es decir, que los niños, por lo general de sectores pobres y campesinos, mandaban a sus hijos al colegio hasta el nivel básico, pero no los llevaban al colegio al nivel secundario. Aquí tenemos una fuente de construcción de sentido común y aquí tenemos una otra fuente de construcción de sentido común. Este para mí es un dato relevante para entender las mentalidades, las sensibilidades y las formas de socialización de la familia boliviana en la actualidad. La escuela ya aparece como un elemento central de la socialización y del imaginario de superación de las personas. Este es un índice del envejecimiento de las personas, de la posibilidad de vivir más. El año 50, en promedio, las personas vivían 39 años. El año 80, en promedio, 49 años. El año 2000, en promedio, 55 años. Y el año 2018, en promedio, 68 años. Y como mostraba las tasas de crecimiento de la población, hemos pasado de 2.5
6 hijos por familia a una tasa de 1.1, es decir, de un hijo por familia. Es también una modificación de la estructura demográfica y de la composición etaria de la sociedad boliviana. Esta es la cantidad de personas en porcentaje de ingresos bajos, pobres. Esta es la cantidad de personas de ingresos medios. Y esta es la cantidad de personas porcentualmente de ingresos altos. Hasta aquí éramos una sociedad mayoritariamente pobre. Es el año 2008. Una sociedad donde este sector de ingresos bajos era mayoría. A partir de acá, 2009 en verdad, dejamos de ser un país donde la mayoría sea de ingresos bajos. ¿Qué significa? Que se modifica el famoso triángulo de la sociedad boliviana. Los pobres, la mayoría, 61%, sectores medios de ingresos y los ricos. De este triángulo tenemos un rectángulo. Los pobres ya no son la mayoría. Hay, pero ya no son la mayoría. Lo que es la mayoría es el sector de ingresos medios. Entre el año 50 y 80 tenemos dos grandes estructuras de acción colectiva. El movimiento obrero, Central Obrera Boliviana, Federación de Mineros, Federación de Fabriles, y el segundo gran actor colectivo boliviano, el movimiento campesino, que como vimos era mayoritario entre el año 50, no solamente porcentual, sino también numéricamente era mayoritario hasta los años 80. La forma sindicato, que ha sido estudiada también por investigadores ingleses en torno a la Central Obrera Boliviana, en torno a la Revolución del 52, en torno a la lucha contra las dictaduras, en torno a la conquista de la democracia, tenía una cualidad interna que yo le he denominado el del obrero de oficio. ¿Cuál es la cualidad de ese obrero de oficio? La primera, que está concentrada en ciudadelas. La segunda característica del obrero de oficio es la ciudadanía sindical. ¿Qué es esta idea de ciudadanía sindical? Tengo derechos si tengo sindicato. Soy alguien si estoy en un sindicato. Puedo reclamar mi derecho a la salud si tengo mi sindicato, y es mi sindicato quien pelea por la salud. El obrero de oficio es en el que el conocimiento de la máquina para perforar la roca, o de la máquina para perforar el cuero, lo tiene el jefe de punta, lo tiene un obrero mayor. Y él es el que hereda gradualmente a sus ayudantes el saber del oficio. Y entonces hay una disciplina técnica, y una disciplina técnica corresponde a una disciplina organizativa. Por supuesto, una narrativa de larga duración. Comienzas tu trabajo como ayudante, pasan 2 años, subes como palero, pasan 3 años, subes como cargador, pasas 4 años como el que repara, pasan 2 años como el que pone la dinamita, y pasan 12 años y eres el perforista. Por supuesto, la militancia política, la presencia de partidos de izquierda, de marxistas, socialistas en los años muy tempranos, principios del siglo XX, ha ayudado también a la construcción de el imaginario, pero el discurso no construye una clase. Hay condiciones materiales. Es decir, la diferencia entre la clase obrera de hoy y de antes no es que antes eran politizados por la izquierda y hoy no son politizados, no es cierto. Hubo un conjunto de condiciones de asociatividad, de agregación, de clase, técnica. Este es un tema técnico, técnico productivo. Y por supuesto la cultura del sacrificio heroico, ¿no? que fue muy propio de la clase obrera boliviana. El minero que muere por su patria, el minero que se sacrifica y que entrega su vida en el socavón para dar de alimento al boliviano, y que construye toda una narrativa heroica de la clase. La segunda forma de acción colectiva es la que le denominamos la forma comunidad. Forma sindicato, forma comunidad. ¿Cuál es la cualidad de la forma comunidad? Evidentemente hay un Estado, el Estado Inca,
y luego el Estado español, que aparece como el propietario formal de la tierra y que dispone de un pedazo de tierra para que sea trabajada por las comunidades en favor de ellos. Pero el sujeto de prestación no es una persona, es una comunidad. Esto, independientemente de la colonia, independientemente de la reforma agraria, independientemente de la distribución de las tierras que se da el 52, ha de mantenerse hasta el día de hoy. Entre el 80 y el 2000 hay una modificación del comportamiento colectivo. Pasamos del obrero masa, el obrero de oficio, al obrero nómada, y pasamos a una ciudadanización individuada. Transmisión de los saberes ya no es vía obrero al obrero, es la empresa, te mete a un cuarto, te enseña y te metas a usar la máquina. ¿Quién transmitió el saber? La empresa, ya no es el obrero de oficio. Una nueva generación y gradualmente una presencia de mujeres. Ya no hay la narrativa a largo plazo del ascenso, sino el de la oportunidad. Si aquí me pagan mejor, me voy ahí. Si allí me pagan mejor, me voy allí. Antes era el Estado el que negociaba con el sindicato, ahora ya no es el sindicato. Se parte al sindicato, se lo desconoce al sindicato como el lugar de la cohesión de intereses colectivos. Desde ahora el Estado se va a vincular contigo a través de los partidos. ¿Quieres algo? Pues ve a tu partido, que tu partido gane y venme a pedir algo. La forma multitud no es la de Toni Negri, la multitud de esa nube que está encima del mundo y que no se sabe quién es. La forma multitud la podemos llamar también la forma plebeya. Es una articulación de personas en torno a un tema. Nacionalizar el gas, recuperar el agua. La forma comunidad es la antigua forma agraria de la comunidad y familia agraria, con una diferencia a la del año 50, con dos: conversión del capital asociativo en capital electoral. El momento en que los campesinos convierten su disciplina interna en voto orgánico, se vuelven gobierno. La forma vecinal es el estudio de las estructuras de ciudadanos, de personas de ciudad que se articulan territorialmente en torno a servicios básicos, localmente, pero con una gran capacidad de movilización. Es lo que pasó en la ciudad del Alto del año 2003. Los vecinos se vuelven el sujeto. ¿Qué está pasando en Bolivia? Me atrevo a decir, y lo vamos a ver en los debates políticos estos meses, se ha conformado un trípode discursivo, que se presenta como una especie de horizonte de época. Todo va a girar en plurinacionalidad. ¿Qué es plurinacionalidad? Mayor o menor participación de indígenas en el poder, mayor o menores derechos de indígenas. A eso llamamos la plurinacionalidad. El segundo eje es desconcentración del poder. Llamaban autonomía, otros están proponiendo federalismo. ¿Cómo se desconcentra territorialmente el poder? Y el tercer eje es la economía plural, es decir, un papel dirigente del Estado en la economía. Este es el trípode del debate político y del horizonte político de la sociedad boliviana. Rápidamente, algunas diferencias entre el 52 y la actual época. Similitudes: en ambos hay actores colectivos, en ambos hay ciudadanía sindical, en ambos hay corporativismo democrático, y en ambos hay un papel de las nacionalizaciones como elemento de la construcción del modelo económico. Aquí hay similitudes respecto a el 52. Las diferencias: el liderazgo indígena actual frente al liderazgo letrado clase mediero de los años 50, gobierno de movimientos sociales frente a un gobierno de partido político único, indianización del Estado, la plurinacionalidad, naciones indígenas, nación estatal y Estado autonómico. Estos son elementos que lo diferencian de lo que pasó el año 52. Hay una emergencia de clases medias de origen popular, clases medias de origen indígena cholo, la sociedad boliviana. Y eso está desplazando y está disputando recursos, oportunidades a la antigua clase media tradicional. Y eso está generando un conflicto político.
Esto está llevando a una actitud defensiva de las clases medias tradicionales y a un regreso al lenguaje racista de exclusión y de distanciamiento y de conservadurismo. Son un conjunto de hipótesis que quería compartir con más detalle, pero que las dejo ahí para el debate y muchas gracias. Conferencia magistral que dio el vicepresidente de Estado en la Universidad de Oxford en Inglaterra, haciendo referencia a estos cambios estructurales que ha tenido nuestro país en estos últimos 12 a 13 años, por supuesto. Uno de ellos, la estructura económica, la composición de las clases sociales que ha variado mucho a raíz de las medidas que se han asumido y que las ha explicado el vicepresidente, y la narrativa política, indicadores que demuestran la transformación de nuestro país y que está llamando mucho la atención a nivel internacional en estas universidades en Europa y en diferentes continentes, por supuesto, y que el vicepresidente ha podido explicar. De esta manera cerramos este BTV Internacional. Será hasta cualquier momento. Permiso.